Aquí, ok, perfecto. Voy a apagar mi cámara para hacer esto más fluido. Y vamos a compartir la pantalla. Ok, listo. Entonces, la clase anterior estuvimos viendo lo de esbeltez, ok. Este ejercicio de esbeltez, ¿no? En donde el significado final que tuvimos, ¿no? Era lo importante, ¿no? Lo importante en este ejercicio donde se halló la rigidez torsional y la rigidez flexionante. Cuando se halló la rigidez flexionante, ¿no? Se halló este valor de 191,46 en contra del otro valor que nos salió 172. ¿Okay? Entonces tenía 191 contra 172. Entonces, evidentemente el valor que era válido era el de 172, porque ese es el que va a ocurrir primero. Entonces, mirando eso, ¿no? Y hecho el análisis, ¿no? Lo que ocurre acá es lo siguiente, ¿no? Yo tengo, vamos a redibujar esto, ¿no? Yo tengo acá mi perfil, ¿no? Voy a suponer que este es mi perfil no deformado, ¿ok? Entonces acá tengo mi perfil no deformado, ¿ok? Y cuando viene la carga, ¿no? Vamos a poner, cuando viene la carga vamos a ponerlo en rojo, ¿ok? Yo sé que la carga está aplicada en el centroide, que está más o menos por acá, ¿ok? Entonces ahí va a estar el valor del PU, vamos a decir así, ¿ok? Y cuando ven el PU, ¿qué es lo que va a pasar? En las alas son suficientemente gruesas, van a estar en el mismo sitio, ¿ok? Pero cuando viene el comportamiento del alma, el alma es muy delgada, entonces lo que va a pasar en el alma es que hay una zona que se pandea, ¿ok? Así, ¿ok? Eso es lo que va a pasar. Entonces, eso quiere decir que esa zona donde se pandeó, vamos a decir, esa zona es un valor de A. Entonces, el significado de, en ese caso yo tenía que el H era lo que nosotros le llamábamos el valor B, ¿no? ¿Ok? Entonces, el valor de B efectivo, ¿ok? Era igual es igual al H menos lo que ha pandeado, ¿no? Pero ese valor de B efectivo, nosotros lo hallamos como una función de el lambda, ¿no es cierto? Con eso nosotros evaluamos el B efectivo, ¿okay? Pero el significado es que yo tengo ahí una zona que es la zona que está pandeando, ¿okay? Exactamente no sé en dónde es que está esa zona, ¿okay? ¿Por qué? Porque en un lugar determinado esa zona puede ocurrir y hay el otro pandeo, el torsional, ¿no? Entonces, creo que sería bueno mostrarles por acá, creo que tengo un video, déjenme ver un ratito. Vamos a ver si hay un video por acá. Por aquí tenía un video de torsional, eso. Acá, déjenme ver, vamos a compartir la pantalla.
Y vamos a... Acá tenemos este display, pero necesito acá compartir con ustedes el sonido, ¿no? Compartir sonido de la computadora, acá está. ¿Okay? Entonces... Okay, we have two angles here. The difference between these two is the leg size. Acá hay dos ángulos, ¿no? Y hay un ángulo que tiene tamaño diferente que el otro. O sea, el tamaño del ala es diferente. Uno tiene un ala más grande y el otro tiene un ala más chico. ¿Ok? One is twice the size of the other. So hay uno que es el doble del lado del otro. ¿Ok? You would think that the larger one should carry more load. But the theory we have seen previously indicates that this should carry less load and demonstrated. Entonces, con la teoría que ustedes ya saben, ¿no? Entonces ustedes saben de que el ancho espesor es el que prima para poder ver el pandeo local. Entonces, si yo tengo el mismo espesor, pero tengo un perfil que tiene lados que son el doble que el otro, entonces la relación de ancho-espesor del más grande va a ser una relación mayor y por lo tanto va a resistir menos. Entonces, eso experimentalmente lo va a mostrar acá el profesor, ¿no? As a matter of fact, of these two loads, this member is going to buckle at the smaller one. Entonces, va a mostrar que con esas dos cargas, el elemento va a pandear con la menor carga. So you can see that the section has twisted in a torsional buckling mode. Ese es el pandeo torsional. And this is what's known as torsional buckling. Now I'm going to put in the smaller member. Ahora está poniendo el más pequeño. I'll put on the same load. Le pone la misma carga y no pandea. And it carries it with no problem. Okay. It's going to take a larger load to buckle this member. Le pone la mayor carga para que pueda pandear. Okay. Ahí está, pandeó. So larger does not mean stronger. Entonces, la conclusión es que si tienes algo que es más grande, no significa que es más resistente. ¿Ok? Entonces, esa sería lo que hemos visto en este video. ¿Ok? Y entonces, lo que nosotros podemos ver acá, ¿no? Es casualmente ese pandeo torsional que ustedes lo han visto en el video, eso es lo que se ha generado por aquí. ¿Ok? Y cuando nosotros observamos los valores que se hallaron, ¿okay? Acá se halló el 191,46, lo he rayado ahí, ¿no? ¿Okay? Mientras que acá se halló 172, ¿okay? Ese 172 era el plandeo flexionante, el torsional, ¿ok? Este es el torsional, que lo hemos hallado con el E4, ¿ok? Y el 191,46 es el flexionante. Que lo hemos hallado con el E3. ¿Ok? Y si yo comparo los dos, ¿no? El menor, por supuesto, es el torsional. Es el primero que va a ocurrir. ¿Ok? Este es el que vale. ¿Por qué? El por qué es lo siguiente, ¿no? Si yo tuviese la deformación
y yo tuviese la carga, ¿ok? Este es un proceso lineal, entonces esto es una línea, ¿ok? Entonces, pero, según lo que hemos calculado, ¿no? El valor del torsional, ¿ok? Sería 172, ¿ok? Voy a decir, el torsional ocurre a 172, ¿ok? Y el flexionante ocurre a 191, ¿ok? Entonces, como ustedes pueden ver en el gráfico, ¿no? El valor que primero va a ocurrir es el de 172. Yo no puedo llegar a 191 sin haber pasado por 172. Entonces, cuando llegue a 172 está fallando, ¿ok? Por lo tanto, el valor del PU, que sería el PU del análisis estructural, debe ser menor o igual, en este caso, a 0,9 de 172,27. Ese es el phi por PN. Y por el, perdón, el phi por el PN me debe dar eso. ¿Ok? Y este valor, ¿ok? Me daría un valor de 0,9 por 172,27, me da 155. ¿Ok? Entonces, esto que está acá es 155 kip. ¿Ok? Entonces, mi valor de PU va a ser menor o igual que 155 kip. 155 kip es la resistencia límite. ¿De dónde la saqué? Usando la norma. ¿Cuántos límites usé? Usé dos límites, ¿no? El E4 y el E3. ¿Ok? ¿Y esto qué es? Este es el valor que sale de mi análisis estructural. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, siempre debo de tener en cuenta eso. La demanda de cargas o el análisis estructural, ¿no? Me va a dar una aproximación del valor máximo de carga que yo espero. Pero la resistencia está dada por la norma. Y la norma significa haber chequeado los límites, todos los límites posibles, ¿no? Entonces, en nuestro caso, ¿no? Nosotros vemos la norma. ¿Dónde está? Acá. Si nosotros vemos la norma, me voy al capítulo E. Entonces yo veo esta tabla que es bastante importante, ¿no? En esta tabla yo tenía ese canal, ¿okay? Y he chequeado el pandeo local, lo chequeé con el lambda y el lambda R. ¿Ok? Y después chequeé el pandeo flexionante con el E3. ¿Ok? Y chequeé el pandeo torsional con el E4. ¿Ok? Y eso era ¿por qué? Porque tenía elemento esbelto. ¿Ok? Entonces, cuando yo quiera ver algún otro perfil, ¿no? Siempre me fijo en la figurita para poderlo ubicar. ¿Ok? Y luego me fijo si sus elementos son no esbeltos o si sus elementos son esbeltos. ¿Ok? Esbeltos significa slender, ¿no? Por eso acá dice con elementos esbeltos. Y acá dice sin elementos esbeltos. O sea, estos son no esbeltos y esto es esbelto. ¿Ok? Entonces yo me fijo en el recetario. Porque siempre la norma, esta norma siempre nos da esa facilidad de orientarnos con el recetario. ¿Ok? Bien, entonces vamos a ver otro ejemplo. ¿Ok? Entonces acá
yo tengo este es otro ejemplo, ¿ok? Acá lo que tengo es un aviso publicitario, ¿ok? Vamos a llamarla así, ¿ok? Acá yo tengo una carga, ¿no? Que es una carga de viento, ¿ok? O sea, acá le voy a poner W, ¿ok? ¿Ok? Esa es la carga de viento que tuviese, ¿ok? Y tengo que a esa carga de viento se le suma el peso de un aviso publicitario, ¿ok? Y ese peso del aviso publicitario recae sobre un perfil que tiene forma de H, ¿ok? En este caso voy a usar un perfil rolado de los que vende Aceros Arequipa. Son pocos, ¿no? Pero vamos a usar ese perfil, ¿ok? Y vamos a mostrar, ¿no? El proceso que estimamos acá. Entonces, como este problema, ¿no? Del aviso publicitario es un problema que realmente es flexo-compresión. Entonces, acá yo simplemente le estoy poniendo que BU, que sería la carga lateral, sea por sismo o por viento, ¿ok? Esa carga lateral estoy haciendo nula. ¿Para qué? Para tener solamente compresión. Entonces, el ejemplo que estoy mostrando es un ejemplo que solamente estoy chequeando la compresión. Todavía no hemos hecho flexión, ¿ok? Entonces, cuando hagamos flexión, vamos a hacer primero la compresión, después la flexión, y después vamos a hacer la flexocompresión, ¿ok? Entonces, a medida que ustedes ganan conocimiento, van a poder hacer el diseño de una situación en flexocompresión. Entonces, vamos a ver el Excel de esto. Acá tengo el Excel de esto. ¿Okay? Entonces, vamos a ponerle acá W. ¿Okay? Entonces, en este caso, ¿no? Yo estoy suponiendo el peso de mi aviso, ¿okay? Mi aviso publicitario, vamos a cambiar vamos a ponerle color hacia amarillito. No, no, ese amarillito no es, ¿no? Es otro amarillito. Es este amarillito, ¿no? Más o menos. ¿Ok? El peso de mi aviso publicitario, ¿no? Este es mi aviso publicitario, ¿ok? Es de 0.5. Lo pongo como carga muerta. El viento me produce 0.25 de Kip, ¿ok? Que la persona que se va a subir a hacer el mantenimiento, el aviso publicitario, por ejemplo, podría tener una pantalla, ¿no? Y cuando la pantalla se apaga, alguien tiene que subir a hacer el mantenimiento, a cambiar alguna tarjeta o cambiar la computadora que está ahí al costado. ¿Okay? Entonces, eso pesa 0.10 de equipo. ¿Okay? Entonces, estoy suponiendo que tengo carga muerta, carga viento y una sobrecarga. Entonces, de acuerdo a las combinaciones de carga de la esta de norma peruana, yo tengo 1,4 de la muerta, 1,2 de la muerta más 1,6 de la viva, 1,2 de la muerta más 0,5 de la viva más 1,3 del viento, 0,9 de la muerta más 1,3 del viento, por ejemplo. Entonces yo acá evalúo con esos factores de carga, y de acuerdo a eso, el que mayor me da, la combinación que mayor me da, le he puesto acá con amarillo, ¿no? Esta combinación corresponde a 1,2 de la muerta más 1,05 de la viva, ¿ok? Más 1,3 del viento, ¿ok? Entonces, eso se ha factorado, las cargas que se habían dado, y tengo una carga magnificada 0,98. Entonces, la carga que va a servir para nosotros ver
si estamos en lo correcto o estamos en lo incorrecto, ¿ok? Es la carga que se ha estimado. Eso es lo que vendría a ser, en este caso, por ser un cantilever, solamente yo tengo esa carga actuando y esa es la carga que me va a servir. Entonces, voy a suponer que tengo un perfil de acero 36, ¿no? Ese perfil de acero A36 es un W de 6x15. ¿Okay? Hemos tomado un W de 6x15 porque un W de 6x15, déjenme ver un ratito, creo que acá tengo eso, ¿dónde está? Eso debe estar acá, un momentito para abrir esto. Ayudas, ¿no? Ahí está. Vamos a ver esto. A ver, vamos a compartir de nuevo. Y ahí en pantalla ustedes ven el catálogo de Aceros Arequipa, ¿ok? Y ahí van a encontrar los perfiles que vende Aceros Arequipa y son los que hay en el Perú, ¿ok? Eso nada más, ¿ok? Entonces, estos perfiles, acá yo voy a encontrar el 6x15, por ejemplo, ¿ok? Tiene un área de 443, una altura, un espesor que se da como dato, ¿ok? Y un peso que es, acá se da en kilos por metro, pero en realidad el peso es 15 libras por pie, ¿ok? ¿Ok? Por eso se le llama 6 por 15, ¿ok? Entonces, yo voy a ir por facilidad aquí a la tabla americana. La tabla americana tiene 300 y pico perfiles, ¿ok? De los cuales los que se venden en el Perú están ahí. Ahí yo acabo de marcar acá estoy marcando el 6x15, ¿okay? Que es el que vamos a probar. Y acá tengo su área, su peralte, su ancho de ala total, su espesor de ala, espesor de alma, ¿no? Tengo los valores de ancho-espesor, relaciones ancho-espesor, ¿okay? Para ala y para alma, 11.5 y 21.2. También tengo los valores de inercia, radio de giro, ¿ok? Tengo los factores de pandeo que vamos a usar para el pandeo torsional, ¿no? Tengo el coeficiente de alabeo, la constante torsional, etcétera, ¿ok? Estos valores van a ser bastante útiles. Sin embargo, ¿ok? Yo también podría calcularlos en caso de usar alguna sección que sea soldada, ¿no? ¿Okay? En ese caso, yo necesito, déjenme ver, le voy a pasar por el chat ahorita. Vamos a ver dónde está el chat acá. Chat. ¿Dónde está? Acá. Chat. Ahí está el chat. Voy a pasarles ahorita ahí por el chat, ¿no? Eso está aquí. Por tipo. Me acuerdo que lo escaneé eso. Debe estar por acá. Ok. Estos. Entonces les voy a pasar un par de documentos por el chat, ¿ok? Que son tablas relacionadas a la torsión, ¿ok? ¿Okay? De perfiles, en uno es de perfiles muy delgados y el otro son de los perfiles más gruesos, vamos a decir así, que podríamos nosotros utilizar, ¿ok? Entonces ahí van a encontrar los valores de J, ¿no? Van a encontrar los valores de CW, ¿no? Y algunas fórmulas y algunas simplificaciones, ¿ok? Bien, eso es lo que podríamos nosotros tener de esas tablas, ¿ok? Entonces,
hay muchas aproximaciones que puedo usar, ¿ok? Sin embargo, acá yo he tomado el 6 por 15, ¿no? ¿Por qué? Porque el 6 por 15 lo vende pues Aceros Arequipa, ¿ok? Está en la lista que tengo, ¿ok? Y vamos a ver si ese 6 por 15 satisface, ¿ok? Entonces, yo necesito el área, lo acabo de sacar de la tabla, 443, ¿ok? Entonces, si vamos a la tabla, acá está, 443, ¿no? Vamos a agrandarlo un poquito más. Después yo voy a necesitar, aparte de eso, voy a necesitar sus relaciones ancho-espesor. El lambda para el ala, 11,5, y el lambda para el alma, 21,2. ¿Okay? Esos valores los he trasladado acá, 11,5, 21,2. El ala, el alma. En la tabla B41, ¿okay? Es que lo tenemos por acá. En esta tabla, en la B41A, yo encuentro los límites. Para el ala, 0,56 de la raíz de E sobre FY, y para el alma, 1,49 de la raíz de E sobre FY. Esos valores son los que figuran acá, ¿no? 0,56, raíz de E entre F y E, ¿okay? Y el otro valor que figura acá es el lambda R, que es 1,49 raíz de E sobre F y E, ¿ok? Entonces, estos son mis límites. Si ustedes observan, 11,5 es menos que 15, eso quiere decir que no es esbelto. 21,2 es menos que 42, eso quiere decir que no es esbelto, ¿no? Acá simplemente he hecho una comparación para poner la letrita. Pero es lógico, ustedes se dan cuenta, es no esbelto. Entonces, como ambos son no esbeltos, el perfil es no esbelto. Entonces, yo no tendría que hacer nada de chequear el pandeo local en este caso, porque no esbelto. Yo sé que no va a pandear, no va a tener pandeo local. Entonces, debido a eso, ¿no? Voy a pasar a chequear el pandeo flexionante y el pandeo flexotorsional. Entonces, antes de ver eso, voy a tomar lista un momentito. Ok, entonces... Para ver, me contestan, por favor. Alarcón y a Saldegui. Ingeniero, haz ley presente. Ok. Alarcón. ¿No está? No, no está. Ok. Entonces Alarcón no está.
Alarcón presente, ingeniero. Ah, buenos días. Buenos días. Calderón y Centeno. Calderón presente, ingeniero. Gracias. Centeno presente. Ok. Champa y Chanca. Champa presente, ingeniero. Gracias. Champa. Champa presente, ingeniero. Ok. Y Chanca. Ah, ok. Ahí lo escuché al fondo. Ok. Chucos y Concha. Concha presente, ingeniero. A ver acá. Chucos me dijo que estaba presente. Concha presente, ingeniero. A Concha me dijo presente. Chucos. No está. Cosío y Escalante. Cosío presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Escalante presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Fernández y González Jr. González de la Cruz. Fernández presente, ingeniero. Ok, buenos días. González de la Cruz. No hay. Ok, entonces acá González de la Cruz no está. Guadalupe y Jercilla. Guadalupe y Jercilla. Guadalupe presente, ingeniero. Ok, Ercilla presente, ingeniero. Buen día. buen día, gracias. Entonces, Guadalupe y Jercilla, bien. Huanca y Huancho. Huanca y Huancho. Ninguno. Ok. Inche y Panaqué. Hinche presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días, Inche. Y Panaqué presente. Gracias. Loarte y López. Loarte, ingeniero. Gracias. López presente, ingeniero. Gracias. Machaca y Manero. Manera presente. Buenos días. Buenos días. Machaca presente, ingeniero. Ok. Ingeniero, disculpe, el compañero Juanca está escribiendo por el chat. Dice que no, que tiene problemas con su micrófono. Ah, ok. Vamos a ponerle presente entonces a Huanca. ¿Dónde me quedé? Machaca y Manero. Machaca y Manero. Manera presente. Gracias. Machaca presente, ingeniero. Ok, entonces Márquez y Mendoza. Márquez presente, ingeniero. Gracias. López presente, ingeniero. Gracias. Mesa y Moreno. Buenos días, ingeniero. Mesa presente. Buenos días. Buenos días, Moreno presente. Gracias. Ñontol y Pozo. Ñontol presente, ingeniero. Y Pozo. Buenos días. Pozo presente, ingeniero. Ya. Gracias. Quispe y Ramírez. Quispe presente, ingeniero. Ramírez presente, doctor. Buenos días. Gracias. Ramos, Jeremy y Ramos Frank. Ramos Jeremy, presente, ingeniero. Buenos días. Gracias.
Ramos, Frank. Ok. Romero y Silva. Romero presente, ingeniero. Gracias, Romero. Silva presente, ingeniero. Gracias, Silva. Soto y Timoteo. Soto y Timoteo. Timoteo Zambrano presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Vázquez y Vega. Vázquez. Vega presente, ingeniero. Gracias, Vega. Vázquez Gutiérrez. Vilca y Wu. Presente, ingeniero Vico. Buenos Gracias, días. Vilca. Wu. Presente, ingeniero. Buenos días. Gracias, Wu. Ok. Voy a llamar a los que no me contestaron. Ok. Chucos. González de la Cruz. Huancho. Ramos y Vázquez. Okay. Ok, entonces registramos. Perfecto. Ya está esto entonces. Regresamos acá. Ingeniero, Continuar. Sí, una dígame. consulta. Dígame Disculpe, usted. con mis compañeros me están haciendo llegar la consulta de si mañana habrá práctica calificada. No sé si nos podría dar algún alcance de ello. Sus compañeros se refiere a los que no han venido a clase. No. Lo que pasa Porque es los que que yo soy están la en de... clase estamos acá. Sí va a haber práctica. Ok, no se Sí va a preocupe. haber práctica. De todas maneras. ¿Ok? Ok. Listo. Entonces, vamos a ver esto. Entonces, tenía la propuesta de 6×15. Y hemos visto que no esbelto. Entonces voy a chequear el pandeo flexionante. ¿Por qué? Porque si yo tengo un perfil no esbelto, como dije anteriormente, voy aquí y veo dónde está mi perfil. Este es mi perfil, por ejemplo. ¿Ok? Pero ese perfil, en este caso, es no esbelto. Y entonces, como es no esbelto, me dice, tienes que chequear el flexionante, que es el E3, y tienes que chequear el torsional, que es el E4. ¿Ok? Entonces, recuerden, en el problema anterior, ¿no? Nosotros teníamos un perfil que era esbelto, ¿no? Cuando era el canal. ¿Ok? Acá está el canal. ¿Ok? Y en ese canal habíamos chequeado el pandeo lateral, chequeamos el pandeo torsional y el flexo torsional. ¿Ok? Entonces, acá nosotros estamos con un perfil en forma de H, que los elementos son no esbeltos, y voy a chequear el torsional y el flexionante, estos dos. ¿Ok? Eso es lo que me dice el recetario. ¿Ok? Entonces, empiezo con el flexionante, que ustedes ya lo conocen. Entonces, tengo un phi de 0,9, un límite que es 4,71 de la raíz de E entre F y E, que vale 133,68. ¿Ok? Tengo una longitud, en este caso la longitud es la longitud total que tengo del elemento, que es 120 pulgadas, ¿ok? Y ese 120, como está libre, ¿ok? Ese para un lado como para el otro, ¿ok? Entonces, en ambas direcciones voy a tener el mismo valor. Voy a la tabla y saco los radios de giro, porque los radios de giro están en la tabla. 2,56, ¿no? Y en el otro caso 1,45. Eso es porque estoy usando la tabla. Y estoy usando un perfil que se vende en el Perú. Si yo estuviera usando unas planchas para hacer este perfil, yo puedo crear mis perfiles. ¿Ok? Entonces, yo tendré que evaluar cuánto es el área, la inercia, el radio de giro, las propiedades torsionales, todo. ¿Ok? También lo puedo
generar en un Excel o lo puedo generar en un programita en mi teléfono, en mi calculadora, etcétera, y tener esas propiedades. ¿Ok? Pero siempre esas propiedades deben de ser justificadas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo podría tomar un valor, ¿no? Eso es un chiste, ¿ok? Entonces, por ejemplo, un alumno una vez agarró este perfil, 44 por 335, y desarrolla el problema. ¿Ok? Y todo le va a pasar, porque es el perfil más grande de toda la serie. Entonces, para empezar, ese perfil no se vende en el Perú. Entonces, el primer criterio ha sido violado. ¿Ok? Segundo, no tiene un sentido lógico, ¿no? ¿Cómo vas a poner un mastodonte, una cosota, para resistir una carguita pequeña? ¿Ok? Entonces no hay lógica, ¿no? Entonces el perfil que propuso ese alumno simplemente mereció 0 puntos, ¿no? En su examen o en su práctica, si es que hubiera optado por esa solución. ¿Por qué? Porque eso significa que ni siquiera vino a clase, ni siquiera hojeó el libro, o ni siquiera vio o trató de hacer la hoja de Excel. ¿Ok? Entonces, tienen que tener responsabilidad. ¿Ok? Bien, entonces, como decía, tengo mi radio de giro en ambas direcciones, 256, 145, y tengo que tomar un valor de K. Recordarán ustedes, ¿no?, que teníamos la tabla de los criterios, esta tabla de los criterios, ¿no? ¿Ok? Entonces, de los K hallados por criterios. En este caso, mi aviso publicitario se acomoda al caso E, ¿no? Tengo un valor, en un extremo empotrado, el otro extremo libre, ¿no? Este extremo libre se puede mover para cualquier lado, ¿ok? Y yo tendría un valor sugerido de 2.1, ¿ok? Ese es el valor que voy a usar para acá. Entonces, acá en mi hojita, ¿no?, en la solución, yo debería hallar el KRLX entre el KLI-RY. Acá yo tengo los valores para la dirección LX. Okay. Acá yo tengo, en ese caso, 120, okay, que multiplica a 2.1 y dividido entre 256 para el eje X, o sea, para XX. Okay. Por acá lo tengo para YY. Y el valor que yo voy a usar es el valor mayor de los dos. ¿Okay? Entonces acá, en el YY, yo tengo 120 por 2.1 entre 1.45, ¿no?, que me da un valor de 173. Entonces yo tengo 98, 173. Evidentemente, el mayor de los dos es el máximo, ¿okay? Sería 173. 173 es menos de 200. ¿Ok? Eso también lo estoy verificando acá. Estoy viendo que ese valor es menos de 200, entonces está bien. Y si no, vas a tener que cambiar. Eso es lo que lo puedo dar en la lógica de una hoja. ¿Ok? Si lo veo acá nada más pensando, 98 y 173, 173 es el valor más desfavorable. Ese es el que voy a usar. Con ese 173, entonces sabemos de que tenemos dos posibilidades, ¿no? Eso lo habíamos visto antes, ¿no? Tenemos una posibilidad de pandeo inelástico y tenemos una posibilidad de pandeo elástico. 173 está por acá. Entonces es un pandeo inelástico. Elástico, perdón. ¿Ok? Entonces, que se está acercando, el 200 está, el límite está ahí. ¿Ok? ¿Por qué limito a 200? ¿Ok? Realmente no hay un límite, ¿no? Y eso incluso lo dice la norma. Y hay un párrafo ahí que
que se lava las manos la norma. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque a alguien le puede salir su valor 201, ¿ok? Y dice, uy, se pasó de 200. Entonces, 201 uno podría suponer que estoy en la norma, estoy en el rango, ¿ok? A eso se refiere cuando dicen, ok, de repente te sale pues 200.05, estás en el límite, pues, ¿ok? Pero si te sale 240, ahí ya no, ¿ok? Ahí ya violaste ese límite completamente y la resistencia, que como esto es asintótico, la resistencia va a ser casi cero, ¿ok? Entonces, eso está mal, ¿ok? Entonces, en este caso, ¿no? Si comparamos, en un pandeo inelástico yo voy a tener resistencias superiores, y en un pandeo elástico, ¿ok? Donde ya he superado al valor de 133, ¿ok? Yo estoy con 173 por acá, ¿ok? Voy a tener un valor menor, ¿ok? Al que hubiera tenido con otro perfil en un pandeo inelástico, ¿ok? Acá, entonces, en este caso, ¿no? Yo estoy verificando, ¿no? Si estoy menor que 133, tengo un pandeo inelástico, entonces voy a escribir la palabra inelástico, ¿ok? Y si tengo un valor superior a 133, voy a tener el caso elástico, ¿ok? En este caso es elástico, porque 173 es más que 133, y entonces voy a tener un pandeo de Euler, ¿ok? Entonces primero mi pandeo de Euler, pi al cuadrado por E, L entre R al cuadrado, ¿okay? Ese es el que tengo ahí, ¿okay? Mi esfuerzo crítico, ¿okay? En este caso sería el caso en que es el 87% del pandeo de Euler, ¿okay? Ese es el caso que tengo, ¿ok? Y ese valor me da 831. En ese 831 tengo 3313 como capacidad. Multiplicarlo por el área y por phi. ¿Okay? Entonces, cuando yo veo 3313 y lo comparo con 0,98, uy, estoy sobrado, pues. ¿Okay? Mi carga no le va a hacer ni cosquillas a ese perfil que estoy poniendo. Sin embargo, si hubiera una carga eventual o qué sé yo podría tener que esa capacidad va a disminuir. ¿Ok? Entonces, bien, en ese caso el PU que yo tengo, al comparar, ¿no? El PU es menor que el 33, ¿no? Este 0,98 es menor que 33, ¿no? Entonces yo digo que está. Ahora pasamos al pandeo torsional o flexotorsional. ¿Okay? Torsional, acá le faltó la L. Entonces, ahí, si vamos a la norma, ¿okay? En la norma yo voy a encontrar, vamos a bajar acá un poquito. Entonces ahí yo voy a encontrar el pandeo flexionante, ¿ok? Y en el E4 encuentro el torsional, ¿ok? Y en el torsional, el caso que le habíamos llamado el caso A es el caso para un perfil de doble simetría, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos un perfil en H que tiene doble simetría. Entonces, no es como el caso de la clase anterior que tenía un canal. En el canal tuve que usar el de simetría simple. Acá es más simple, ¿no? Acá simplemente, como es doble simetría, el esfuerzo de Euler sería este. Necesito las inercias, necesito el valor de la constante torsional J, necesito la constante de alabeo. Eso es lo único que necesito para poder sacar el esfuerzo de Euler en pandeo flexotorsional. ¿Okay? Entonces, esa formulita que está ahí, ¿no? Le hemos traído acá, ahí está. Esa es la formulita que yo voy a necesitar en este caso, ¿ok? Si tengo otro perfil de otra forma, varía pues totalmente, ¿ok? Entonces, acá
Necesito las inercias, 29 y 9, 32. ¿De dónde la saqué? La saqué de acá, ¿ok? Acá está 29,1, ¿ok? Alrededor de X, ¿no? Y alrededor de Y, 9,32 de la tabla, ¿no? ¿Ok? Entonces, ahí en la tabla saqué el 29,1, saqué el 9,32, necesito la constante de Alaveo, CW, ¿ok? La constante de Alaveo, la tengo acá en la tabla. El CW está por acá, al final de la tabla casi. Ok, acá está el CW 76,5 y el J .101. Ok, ahí tengo los dos valores que necesito, están en la tabla, están ploteados. Ok, los puedo usar. Ok, entonces regreso acá, ¿no? 76,5 para la constante de Alaveo y para la constante torsional, .101. ¿Ok? Entonces ya tengo los dos valores. Le lo conozco, G es el 40% de Le. La longitud, voy a considerar la misma longitud total, en este caso, que se me podría torcer. ¿Ok? Entonces, el esfuerzo de Euler flexotorsional, ¿no? Simplemente es evaluar con esta fórmula, con todos los datos que hemos puesto ahí, ¿no? Ahí están, estoy usando todos los datos, estoy usando esa fórmula pi al cuadrado por e por la constante de Alaveo, dividida entre longitud al cuadrado. Esa longitud al cuadrado está afectado del k, ¿ok? ¿Cómo se llama? Acá tengo el ix y el iy, ¿ok? Acá lo he afectado del K, no creo que no lo he afectado del K, ¿no? Lo he jalado. A ver, lo hemos jalado, ¿de dónde? Lo hemos jalado de por acá, creo, ¿no? Ah, lo hemos jalado de acá, del H. Está sin K. Debería estar con el, por el K, ¿ok? Por el 2.1. Entonces, esto lo vamos a multiplicar por el K. El K que era 2.1. Vamos a multiplicarlo por el K. Entonces, aquí ya lo tengo. Y mi esfuerzo, entonces, de Euler, calculado con ese KL, porque este es el LC, que es KL, ¿ok? Al cuadrado, más el G por el J, y todo eso dividido entre la inversa de las sumas de las rigideces, ¿no? ¿Ok? Eso nos da 39,47 como esfuerzo de Euler. KL entre R, ¿ok? Le había puesto 100, en este caso no, en este caso es... En este caso es el 252 dividido entre el radio de giro más desfavorable, era alrededor de Y. 173. 79. Es 173,79. ¿Okay? El valor de KL entre R. Entonces, mi pandeo va a ser elástico, ¿no? Que es más de 133. ¿Ok? He usado aquí el KL entre R. ¿Okay? A la hora que evalúe el esfuerzo de Euler, voy a usar el esfuerzo de Euler torsional. El esfuerzo crítico debería de usar ese esfuerzo de Euler torsional. ¿Ok? Entonces acá yo tengo 0.87. Esta fórmula está... Esta fórmula creo que está mal, para ver. Jalando mal ahí. ¿Esto está bien? Y esto de acá dice el K es menor que el 173, es menor que el 27. ¿Ok? Entonces, ese es el inelástico. ¿Ok? O
el elástico, ¿no? Que sería acá el punto del 56. Está bien. Punto 87 del 56 me da 34, 61 me da en este caso, ¿okay? Con ese valor. ¿Okay? Y el phi por n me está dando 138,01. ¿Ok? 138,01 en este caso contra 33. Entonces, ¿qué pasa? El primero que va a ocurrir es 33, ¿no? Nunca va a llegar a 138,01. Entonces, el pandeo que va a hacer que falle este elemento en compresión sola, ¿ok? Es el pandeo flexionante, ¿ok? Entonces, nunca va a fallar por pandeo torsional, porque antes va a fallar por pandeo flexionante, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a tener en cuenta siempre cuando hagamos la compresión. La compresión no solamente es el caso que hemos visto ahí, sino la compresión tiene variantes, ¿no? Entonces acá creo que esto lo habíamos puesto, ¿dónde? Lo habíamos puesto acá. No, este es el anterior, ¿no? Este de acá, sí vale, este bien vale, este es el que no vale. Esta parte de acá vamos a cambiarlo, ¿no? Acá, en el torsional, era este. Ese es el que no vale. Vamos a achicar un poquito más para que entre todo en una hoja. Ahí está. Bien, entonces acá, esto vamos a pasarlo a las notas. ¿Okay? Bien, entonces eso es lo que tenemos acá. ¿Okay? Entonces, ahora lo que vamos a ver, ¿okay? Es aclarar algunas pautas o puntos de los tijerales. ¿Okay? Si es que no hay alguna pregunta. Ingeniero, disculpe, ¿los valores de LX, LY cómo se hallaban? No lo entendí bien, ingeniero. El LX y el LY en este caso, ¿no? Para este caso en específico me dice, sí. Bueno, en este caso en específico, la figura que yo tendría, ¿no? Es algo así, ¿no? Lo voy a dibujar acá en la parte superior. ¿Ok? En este caso es como que yo tengo a mi perfil, ¿no? Imagínense que usted va a poner una pantalla, ¿ok? Entonces, esta es mi pantalla, ¿ok? Y esa pantalla la va a sostener, ¿ok? Con un perfil, ¿ok? Mi perfil aquí, yo pondría acá mi perfil. Encima del alma voy a apoyar a la pantalla y acá tendría mi perfil así, ¿ok? Esta es mi pantalla, o aviso publicitario, como quieran llamarle, ¿ok? Y acá voy a ver a mi otra ala, ¿no? Estas son mis alas, ¿no? Esa es mi ala, ¿ok? ¿Ok? Entonces, esto de acá es lo que está produciendo la carga, esta carga CU, ¿ok? O sea, producto de esto es que yo tengo el CU, ¿ok? Y la vista en planta es esta, este perfil, o sea, yo hago un corte aquí, ¿ok? SS, el corte SS, ¿ok? Es lo que yo veo acá. Y en cuanto a longitud, ¿no?
la longitud de todo esto, yo voy a tener, cuando se mueva alrededor del eje X, acá yo estoy teniendo el eje X acá, ¿ok? Entonces, ahí yo tendría que esto es LX. Cuando se mueve alrededor del eje Y, ¿ok? Entonces yo tendría que esto es alrededor de LY, ¿ok? Y cuando se mueve torsionalmente, lo que estamos diciendo es que esto también va a ser el LZ, ¿ok? Entonces, la longitud efectiva siempre se calcula como K por L, cualquiera que sea, K por LI, ¿ok? Eso es lo que aparece acá como el S, ¿dónde está? El SCZ, ¿ok? Esto es lo que se llama el LLCI, ¿ok? Este es el K por LI, ¿ok? Entonces, siempre consideramos que el Z va a ser el más desfavorable. En nuestro ejemplo era el más desfavorable, alrededor de I, ¿ok? Entonces, cuando hayas el KL entre R, ¿no? Lo hayas con respecto a esa longitud, ¿ok? No sé si te aclaré o te confundí más. Sí, ingeniero, más claro. Gracias. Ok, de nada. ¿Ok? Entonces, en el caso de los tijerales, ¿no? Con la ingeniera Flores habían visto ustedes un ejemplo, ¿no? Déjenme ver, creo que está acá. Este era el ejemplo, ¿no? ¿Ok? ¿Vieron este ejemplo? ¿Ok? Entonces acá simplemente esto ya ustedes lo vieron, ¿no? Y no quiero repetir, sino simplemente aclarar. Cuando yo tengo un tijeral como este, entonces voy a llevarme este dibujito para el otro lado, a grabatearlo, ¿ok? Entonces en este dibujito yo tengo esto que está acá, ¿ok? Voy a llevármelo al otro lado. Cuando yo tengo los tijerales, entonces, ¿qué sucede? En un tijeral como este, espérense, voy a agrandarlo un poco más mejor. En un tijeral así como este, ¿okay? Ustedes ya saben que van a colocar ustedes unas viguetas, ¿ok? Por ejemplo, yo voy a poner las viguetas dobles, las voy a poner acá en color celeste. Entonces, imagínense que yo opto por usar canales. Entonces, habría un canal acá, en la cumbrera, y habría otro canal acá, en la cumbrera, ¿no? ¿Por qué? Porque en el punto de la cumbrera, yo voy a usar un accesorio que se llama cumbrera. Y acá, por ejemplo, después yo puedo poner acá otra vigueta doble, ¿no? Pegando los dos canales. Acá puedo poner otra vigueta doble, ¿ok? Pegando los dos canales, ¿ok? Y acá al final puedo poner otra vigueta doble, ¿ok? Así. ¿Ok? Igual puedo hacerlo para el otro lado. Entonces, cada 2 tramos, ¿no? Yo puedo poner una vigueta doble. Pero a la hora de dimensionar, yo no sé cuántos tramos voy a tener, ¿ok? Entonces, ¿por qué hago este dibujito? Porque yo tengo viguetas simples también, que las voy a poner en otro color, voy a ponerlo en rojo. Espérense, ¿dónde se fue el lapicero? Acá está. Entonces, acá yo podría poner mis viguetas simples, acá también, y acá también, ¿ok? En cada uno de ellos, ¿ok? Ok, ahí voy a poner mis viguetas, ¿no? Así se va a armar, ¿ok? Pero no quiere decir que
ese va a ser la configuración final. No. ¿Ok? Lo que tengo que tener en mente es que yo lo voy a armar así. Y que la cubierta va a venir encima. ¿Ok? Entonces he usado celeste, vamos a poner cubierta en verde. Ah, no, naranja creo mejor. ¿Ok? Entonces, o plomo mejor. ¿No? A plomo no hay, ¿no? No. Ya, vamos a usar el verde claro. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo una plancha de cubierta que va a venir acá. ¿Ok? Casi. Y esa plancha de cubierta va a traslapar con otra plancha de cubierta. ¿Ok? Acá va a venir otra plancha de cubierta y acá va a haber un traslape. ¿Ok? Esto se va a estar traslapando. Vamos a llamarle T a ese traslape. Y acá va a haber otra plancha de cubierta. ¿Ok? Y acá va a haber otro traslape. Y así sucesivamente, ¿ok? Entonces las planchas de cubierta van a estar acá, así. ¿Ok? Y acá en la cumbrera, ¿no? Yo voy a tener un accesorio, va a tener un accesorio que se llama cumbrera, ¿sí? ¿Ok? Este accesorio se le llama cumbrera. ¿Ok? Entonces, fíjense acá. Acá, si yo agrandase esta parte, ¿ok? Entonces, yo voy a tener en esa parte la plancha. Esta es mi plancha. Mi plancha tiene una longitud. Esta es la longitud de la plancha, o simplemente voy a llamarle L, ¿ok? Y después tengo, ahí yo tengo una vigueta doble a un extremo, ¿ok? Eso quiere decir, acá hay una vigueta doble, ¿ok? Donde llega esto. Acá voy a ponerlo, ¿así? Acá hay una vigueta doble. Y al otro lado hay una vigueta simple. ¿Ok? Acá hay una vigueta simple. La vigueta simple tiene un centroide, que es donde va a tener un eje centroidal, y el otro eje centroidal va a estar acá. ¿Ok? Pero, como dije, esto se va a traslapar. ¿Ok? Con otra plancha, ¿no? Voy a usar un verde un poquito oscuro acá, ¿no? Entonces, acá, esto va a venir la otra plancha y se va a traslapar acá, ¿no? ¿Ok? Y acá yo he tenido otra plancha, ¿no? Que ha venido por acá y se va a traslapar ahí, ¿ok? Entonces acá está el traslape, ¿ok? De esas planchas. Acá está el traslape de esas planchas, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo que estos ejes van a estar en lo que llamamos la longitud útil. La longitud útil es la longitud de la plancha menos el traslape entre dos del lado izquierdo y menos el traslape entre dos del lado derecho. ¿Ok? Los traslapes pueden ser diferentes porque ustedes pueden cambiar de plancha. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Todo esto es una función ¿de qué? Es una función del lugar, es una función de la plancha, ¿ok? Es una función de las especificaciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Esa longitud útil es la que me va a servir para modular. ¿Por qué? Si yo opto por una solución de ángulos dobles, eso quiere decir que acá yo tendría
a mi estructura, ¿no? De ángulos dobles, ¿no? Acá estarían los ángulos dobles, ¿ok? Así. ¿Ok? Y entonces este eje y este eje, ¿no? Se va a intersectar o va a llegar al centroide de la brida, ¿ok? Y a ese centroide de la brida va a llegar la montante, y acá también va a llegar la montante, ¿ok? Y acá también va a llegar la diagonal, por decir, ¿no? Acá estoy en este lado, o sea, la diagonal vendría por acá, ¿no? El eje de la diagonal va a llegar por acá. Y como el de abajo es horizontal, ¿ok? Entonces yo puedo crear a mi tijeral, ¿ok? Puedo hacer eso, ¿ok? ¿Me dan un momentito, por favor? Ok. Ok, disculpen. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a poder modular, ¿no? ¿Por qué? Acá es donde yo tengo a estos punteados, ¿ok? Esos punteados son los ejes donde yo voy a hacer el análisis estructural, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, acá abajo va a estar mi brida inferior. Este es el centroide de mi brida inferior. Entonces, acá está mi brida inferior, va a estar, por ejemplo, así. La voy a dibujar acá. ¿Ok? Mi brida inferior va a estar ahí. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, igual voy a tener a mi diagonal. ¿Ok? Ahí, por ejemplo. O mi montante. Y mi otra montante también acá. Entonces, a la hora de dimensionar, ¿no? Yo necesito estos factores que he puesto acá. ¿Ok? Lo que yo ponga en clase es totalmente referencial. ¿Por qué? Porque no sabemos dónde van a construir. ¿Ok? No sabemos dónde van a hacer el diseño. ¿Ok? Ese es el primer punto. El segundo punto es, según ese diseño y según lo que quiera el cliente, uno va a optar por usar una plancha. No es igual una plancha de Ternit gris que una plancha gran onda roja, ¿ok? Que un canalón, ¿ok? O que un perfil TR4 de Precor, ¿ok? Cada uno es diferente, cada uno tiene sus recomendaciones de traslape, cada uno tiene sus propias longitudes y cada uno tiene sus pendientes, ¿ok? Siempre recuerden, acá nosotros chequeamos la pendiente, ¿ok? Entonces la pendiente, ya les debe haber mencionado la ingeniera Erika, ¿no? Nosotros tenemos, esta es mi brida, ¿no? ¿Ok? Y yo tengo que chequear esta pendiente, este ángulo, ¿ok? Por eso es que en ese caso, ¿no? Yo voy a usar, vamos a poner acá algunas letras. Si yo pongo este es A, B, C, D, ¿ok? Entonces, yo voy a usar un triángulo, así, que es mi triángulo B. Acá voy a poner a C. Acá voy a poner a un valor X, vamos a decir así, ¿ok? Donde esta es la horizontal, que sería la longitud entre dos, mientras que esto sería lo que estamos llamando ahí H menos H1. ¿Ok?
Eso es lo que se entendería ahí. Y acá es donde yo voy a chequear el ángulo. ¿Ok? Esa pendiente debe ser menor o igual que la pendiente límite. ¿Ok? Entonces, ¿quién da la pendiente límite? El fabricante de las planchas. ¿Ok? Entonces, lo que yo ponga es referencial. Cada proyecto es diferente. ¿Ok? Y las especificaciones son diferentes. ¿Ok? Entonces, muchas veces en los proyectos de inversión del Estado, en especial los que son públicos, sacan concursos para hacer unos expedientes técnicos. ¿Ok? Cuando uno va a ver esos expedientes técnicos, ¿ok?, se da cuenta que han incurrido en una serie de errores. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lamentablemente uno de los valores, digamos, o consideraciones mal pagadas, casualmente es la ingeniería. ¿Ok? La ingeniería no la pagan como deberían de pagarla. Entonces, ¿qué es lo que tienen? Que tienen un producto generado por improvisados o por recién egresados, ¿no?, que aceptan hacer eso por un precio que no es el precio del mercado. ¿Ok? Porque una cosa es trabajar para privados y otra cosa es trabajar para el Estado. ¿Ok? Los privados, tú les cobras el producto que le vas a dar, ¿ok?, pero el Estado le dan cualquier cosa. Y eso es algo que debe de cambiar. El Estado debe de pagar por hacer ingeniería bien. Y eso es lo que genera la corrupción. ¿Por qué? Porque si tienes un expediente técnico que cuesta 100, ¿ok?, porque ese 100 lo calculó alguien sin experiencia, ¿no?, a la hora de que ofertan los postores para construir, ponen y dicen, no, eso no cuesta 100, eso cuesta 200, o eso cuesta 300, ¿no? Pero el presupuesto que tiene el Estado es solamente 100, porque eso fue lo que se programó un año antes. Entonces, a las finales, solamente van a hacer en partes las obras, ¿no? Empiezan a hacer las obras por partes. Una obra que debería demorar de repente 8 meses, se demora 6 años. ¿Por qué? Porque casualmente por eso, porque el expediente no estaba hecho como debería de haber estado hecho. ¿Ok? Otro es los recortes presupuestales. ¿Ok? O sea, el Estado también le recorta los presupuestos a las entidades, ¿no? ¿Ok? Entonces, o no les da el presupuesto que necesitan. En el caso de la UNI, por ejemplo, a la UNI no le dan el presupuesto que necesita. Entonces, este año, por ejemplo, ha sido muy difícil para la UNI. ¿Por qué? Porque la UNI vive de sus laboratorios, de los servicios que da en los laboratorios, ¿no? Y muchos de los laboratorios recién se están reactivando. Entonces, por la pandemia, ¿ok? Porque la gente se contagió cuando empezaron la primera abertura de los laboratorios. Eso fue lo que pasó. La gente se contagió, ¿ok? Y muchos técnicos muy valiosos han fallecido. ¿Ok? Entonces, ese es el punto, ¿no? Cuando se tiene una especificación técnica, y si es para una obra del Estado, revísala y recontrarrevísala, porque eso puede estar muy mal hecho, porque el Estado no está pagando por una buena ingeniería. ¿Ok? Entonces, yo me he encontrado cuando alguna vez he revisado algunos de estos proyectos, ¿ok?, que, bueno, encuentras unas planchas pues que son astronómicas, ¿ok? Encuentras hasta cosas que no le cambiaron de nombre de la otra obra, o encuentras un tijeral que es para la costa, pero lo están presentando o lo han planchado para la sierra, ¿no? Cuando en la costa tienes un 10% de pendiente si usases Eternit gris, ¿ok? Pero si yo voy, el mismo Eternit gris, yo lo llevo a la selva, yo tengo 30% de pendiente, ¿ok? En la costa yo tengo un traslape de 13 centímetros. Si yo me voy a la selva,
yo necesito un traslape de más de 25 centímetros. ¿Ok? Entonces, los valores de traslape, los valores de longitud, la longitud útil, todo depende de la plancha y cubierta que yo seleccione. Lo que nosotros mostremos acá es referencial. ¿Ok? Entonces, voy a volver al Excel. ¿Una pregunta? Ok, no hay preguntas, entonces volvemos al Excel. ¿Ok? Entonces, en este Excel se había tomado ciertas dimensiones del cliente, ¿no? El cliente quería un cerco, quería un jardín, quería que pase un montacarga por afuera, ¿no? Y según eso, tenían entonces acá, al final, la posición de mis columnas, ¿no? Entonces, a las finales, yo tenía una longitud 0 de 35 metros, terminaba teniendo una longitud de 24-20. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ese 24-20 significaba que yo tenía a mis columnas, voy a copiarme esto de acá para ponerlo mejor, inserto acá. Yo tenía mis columnas de la estructura, las columnas de la estructura iban a estar acá. Voy a cambiar el color. Verdecito. Y las columnas de la estructura iban a estar ahí. ¿Ok? Y el resto simplemente es los elementos que yo podía tener, ¿no? Entonces, mi tijeral está acá encima. Ahí está mi Ingeniero, tijeral. una consulta. Sí, dígame usted. Sí, dígame. Ingeniero, ahí también se tiene que reducir el espacio del montacarga, pero necesariamente para todas las estructuras o para las estructuras que más que nada cuentan, o sea, van a contar con ese servicio de montacarga. No, eso depende de lo que quiere el cliente. Acá lo que se ha supuesto es que el cliente quiere que alrededor de la estructura haya puertas y que por esas puertas puedan entrar y salir los montacargas por afuera y por adentro, ¿no? Eso es lo que ha supuesto el cliente quiere, ¿no? Pero si el cliente no quiere, entonces simplemente esta estructura podría estar acá, o sea, después del muro, ¿ok? O inclusive el muro podría ser parte de la estructura también, ¿ok? Eso depende, ¿no? De lo que quiera el Entonces, cliente. claro, también podría ser solamente por un frente para la movilización del montacarga en todo caso. O el montacarga moverse dentro. Ya le digo, esto es un ejemplo para que ustedes abran los ojos nada más, ¿ok? El resto depende de ustedes, ¿ok? Ok, gracias, ingeniero. Son muchos casos que hay, ¿ok? Entonces, bien, eso nos lleva a los 24-20 longitud. El 24-20 de longitud, ¿ok? La altura, acá yo estaba considerando 220, ese 220 parece que lo estaba jalando del C5. Entonces ese 5 está acá, donde se ha considerado que es el 11avo, el 24-20. ¿Okay? Acá se propone una ventana. Hay quienes no les gustan las ventanas. Ok, les cuento que si no ponen el H1, si no ponen un H1 igual a 0, les va a salir más costoso. Porque los esfuerzos le van a salir más grandes en las vigas y el perfil va a ser más grande y ya va a costar más. Ok, el triángulo que les decía, es el H, el H1 es 1,40. Entonces, eso en el dibujito que puse acá, ¿ok? Este es el H menos H1, este es el 1,40, y esto sería el 24.2 entre 2. ¿Okay? Entonces, ese valor, o esos valores que tenemos ahí, ¿ok?
me permiten a mí calcular la pendiente. ¿Okay? Entonces, la pendiente sale 11,60%. Para esta condición de Ternit, yo tengo en la costa, ¿ok? Yo tengo 10% de pendiente. ¿Ok? Esto es en la costa. En la costa seca. En la costa húmeda yo tengo 25% de pendiente, porque tengo fenómeno del Niño. ¿Ok? Entonces, esto, vuelvo a repetir, es referencial. Acá he puesto como peso propio referencial 30 kilos por metro cuadrado. El peso propio lo van a hallar al final realmente. ¿Ok? Cuando ya diseñen todo, recién van a saber cuánto pesa esa estructura. ¿Ok? Pero un valor referencial, 30 kilos por metro cuadrado, que puede bajar hasta 20, ¿ok? O hasta menos también, de acuerdo a su diseño. ¿Ok? La plancha de Ternit cuesta 15, la carga muerta sería 45, la sobrecarga por norma 0,20 es 30. De ahí yo estoy estimando unas cargas muertas y vivas de acuerdo al espaciamiento, diríamos nosotros, en la otra dirección. ¿Okay? Acá nosotros tenemos que este L0 es 95. ¿Okay? Entonces, al tener 95, yo no voy a poner cada 95 el siguiente, no. Yo voy a poner de acuerdo a una modulación. ¿Okay? Entonces, esa modulación, en parte, ¿no? Ya nosotros podemos sacarlo, vamos a decir así, en función del número de pórticos que yo considere. Entonces, ese espaciamiento en este caso, ¿okay? Tenemos acá. ¿Okay? Espaciamiento en ese caso es la modulación en la otra dirección, que es 81,7. ¿Okay? Este 81,7 después de haber sacado el montacarga y todo el retiro y lo demás. ¿Okay? Y yo estoy considerando que voy a poner 14 estructuras, ¿okay? En paralelo, o sea, voy a tener 14 tijerales. Eso me dice que el valor es 628, el espaciamiento entre tijerales. Por eso es que ese valor es el que yo lo uso acá, para tener una aproximación de la carga que tengo encima de un tijeral. ¿Okay? Entonces, ese 628, ¿okay? Lo estoy multiplicando ahí y tengo mi carga muerta, partida, con mi combinación, ¿okay? Y aproximo una carga última repartida para sacar un momento. Con eso saco una tracción y una compresión, ¿okay? Que yo podría tener, ¿okay? Vamos a poner acá CU también toma el mismo valor, ¿okay? Es el haber aproximado, haber hecho una analogía de una viga. Eso es lo que hemos hecho ahí, una analogía de una viga. ¿Ok? Entonces, con una analogía de una viga hemos aproximado eso. Eso lo podemos sacar con un programa de cómputo, ¿no? Sin ningún problema, pero acá lo hemos aproximado, ¿para qué? Para que lo sepan sacar a mano, ¿ok? Y sepan qué cosa es lo que va a salir, ¿no? Antes. Entonces acá, por ejemplo, está lo que había descrito anteriormente. Está la longitud, ¿no? Útil. ¿Cómo se estima la longitud útil? ¿Okay? Entonces acá tenemos la distancia inclinada, ¿okay? Necesitamos. ¿Okay? Acá yo tengo el L medios. ¿Okay? A Q le he llamado a la distancia inclinada. ¿Okay? La saco por Pitágoras. ¿Okay? El Q que tengo acá, inclinado. ¿Okay? Y hay una distancia que le llamamos C, que es la distancia de la cumbrera, ¿okay? Porque es imposible tener a las dos viguetas en el mismo punto, ¿ok? Porque entonces en ese caso yo tengo 10 centímetros que considerar para poder ubicar a la cumbrera, al elemento cumbrera, ¿ok? Hay que pasar unos tirafones para poderlo anclar, ¿ok?
Entonces, a este Q le debo de dar 10 centímetros y eso me va a dar un valor Q1. Es el valor que yo voy a cubrir. Será 12,08. Ese Q1 es el que yo lo voy a cubrir con las planchas. Por ejemplo, acá yo he dicho planchas de Ternit gris, ¿ok? Estas son de 6 pies, ¿ok? Entonces acá simplemente se ponen metros. Serían los 6 pies por los 12 pies por pulgada. Por cada pulgada son 2,54 entre 100. Eso es lo que me sale en metros. 1,83 y 2,13. ¿Ok? El traslape a la costa, punto 14 o punto 13 también puede ser. ¿Ok? Y la longitud útil será la diferencia. ¿Ok? Acá yo tendría ¿cuántas planchas de esas voy a usar? Entonces saco mis parciales. Acá yo tendría 6 y 1. ¿Okay? Esta una le estoy poniendo más traslape. ¿Para qué? Para yo poder cubrir acá con 12,08. ¿Okay? Entonces, ese 12,08, si yo lo comparo, ¿no? 12,08 y 12,08, entonces son iguales, ¿no? ¿Ok? Tal vez debería haber puesto mayor, está ahí, ¿no? Ok, de repente este valor, ¿cuánto está saliendo? Un poquito más de a 12,07, por eso dice que falta. ¿Ok? Pero numéricamente yo estoy con un valor de 0 de diferencia. Entonces, con eso yo estoy cumpliendo. Entonces, con eso yo saco la longitud y nada. Puedo verificar mis ángulos. ¿Ok? Puedo tener mi longitud LX1. ¿Ok? Es decir, ¿dónde va a estar esta montante? ¿Y dónde va a estar esta montante en la horizontal? ¿Ok? Si es que yo quiero bajar nada más que ese valor. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, entonces yo creo el tijeral. ¿Ok? Gracias a ese pequeño calculito. ¿Ok? Y con ese pequeño calculito, entonces yo tengo la aproximación al diseño de la brida inferior, fluencia y rotura. ¿Ok? Y para la brida superior, ¿no? Yo tengo el radio de giro alrededor de X, alrededor de Y. Acá dije que iba a poner cada 2 años, ¿no? ¿Okay? Esta longitud Y. ¿Okay? Acá lo he hecho bastante aproximado, ¿ok? Para tener el valor más preciso, ¿ok? Acá siempre el K igual a 1. Entonces KL entre R para 2 L de 2 por 2 por 1/4, ¿ok? Saldría 116. Alrededor de Y sale 162. 162 es el que uso. Entonces saco cuánto es el esfuerzo crítico y el phi por PN. El phi por PN me dice 16,1 contra CU, había salido de por acá, ¿no? Era un valor de 46,9. Entonces 16 no puede resistir, entonces se cambia a un 3 por 3 por 1/4, ¿ok? El KL entre R 76, 109, 109 me da un pandeo inelástico, ¿ok? Y ese pandeo inelástico se chequea, se tiene un phi por PN 49,4, ¿okay? Contra 46,9. ¿Okay? Entonces acá sí la resistencia es mayor. ¿Okay? La carga actuante. Yo podría usar ese 3 por 3 por 1/4 como brida superior. ¿Okay? Entonces, como ven, esto es referencial. Nuevamente se los digo. ¿Okay? Cada problema depende de la plancha que van a usar, depende de la zona que van a usar, depende de lo que hemos tomado nota acá, depende de lo que quiere el cliente, cómo es que quiere su tijeral, qué cosa es lo que quiere jardín, no quiere jardín, quiere que pongan una rampa, quieren que entren
también es ASTO de doble eje, etcétera, ¿no? Entonces, esto es totalmente referencial, ¿ok? Lo que quiero que tengan en cuenta es, y que consideren que hay parámetros que debo de conocer, que debo de tomar en cuenta, y eso es lo que a las finales me va a dar, por un lado, el tamaño de mi tijeral en longitud, peralte, pendiente, ¿no? Y luego yo voy a poder hacer mi análisis, en el caso de la hoja lo hemos hecho aproximado, y luego proponer los perfiles y verificarlos, ¿no? En este caso, verificado por pandeo flexionante. ¿Ok? Entonces, nótese que si yo hubiera usado el recetario, ¿ok? Si yo vengo acá y veo el recetario en la norma, ¿ok? Entonces, para ángulos dobles, ¿ok? Me dice que si fueran no esbeltos, tengo que usar L6, L3, L4 y chequear por pandeo flexionante y por pandeo torsional. ¿Ok? Entonces yo tendría que, todavía faltaría hacerlo por L4. ¿Ok? Y eso es si fuera no esbelto. Si fuera esbelto, tengo que usar L6 y L7. Y hay que chequear pandeo local, pandeo flexionante y pandeo flexotorsional. ¿Ok? Entonces, en el flexo torsional, ¿ok? Vamos a tener que, en ese caso, ¿no? Tenemos simetría simple. Entonces tendríamos, casi como hicimos con el cálculo del caso del canal, ¿no? Tendríamos que usar fórmulas como las del canal, porque esta es la que yo debo de evaluar. ¿Ok? Bien. Entonces, mañana van a tener práctica, esperamos, de la parte de compresión, en especial de los esbeltos, ¿ok? Y también vamos a ver algo complementario de la tracción, ¿ok? Para tener una visión hasta dónde está este logro de la primera parte de compresión y tracción. Ok. Nos quedamos ahí entonces el día de hoy, si no hay ninguna pregunta. Ingeniero, disculpe, ¿podría colgar el catálogo de aceros eléctricos? Ah, por supuesto. Eso se los paso ahorita, si no. Para ver. Déjenme, ya lo cerré, ¿no? Okay. Para ver un ratito. Se los paso en el chat, se los paso ahorita. ¿Ok? Eso está por acá. Ah, perfiles. Le voy a pasar todo el catálogo de aceros Arequipa. ¿Okay? Ahí está. Gracias. Ahí lo tienen en el chat. El catálogo, por un lado, ¿no? Y por otro lado, tienen la tabla que les mostré. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, ¿alguna otra pregunta? Disculpe, para el examen de mañana también vamos a tener que evaluar flexo torsional, ¿verdad? Claro, tienen que usar flexo torsional. Yo lo he hecho, ¿no? Sí, ya. Listo. Ok, entonces mañana tenemos práctica, así que ahí estaremos. Cuídense bastante y salgan protegidos si es que salen. Buenas tardes ya, ok, nos vemos, hasta luego. Gracias. Gracias. Por todos, cuídense. Chao.